Hola a todos, amados hermanos. Seguimos acá con la capacitación de líderes ya en el mes de mayo. Estamos pronto a llegar a junio. Y en los meses anteriores hemos estado hablando sobre lo que son los fundamentos del liderazgo, dirigiéndonos a evangelismo, al evangelio, a la membresía, al discipulado, y ahora estamos también conociendo lo que podrían ser los principales ministerios dentro de la iglesia. Si queremos ser líderes, también tenemos que conocer las formas en las que podemos servir. Y una de las más importantes, considero, es la consejería, la predicación privada de persona a persona, en esa intimidad donde podemos conocer más de la sabiduría de Dios. Pero para eso estamos acá con una persona ya muy conocida y muy amada por nosotros, nuestro pastor Hernán. Él ya por más de 10 años, bueno, ahí él nos va a estar conversando sobre eso, pastor en la Iglesia del Bosque en la que estamos, así que ustedes ya lo conocen bien, pero aún así queremos escucharlo al mismo, presentándose nuevamente. Queremos saber sobre su familia, pastor Hernán, sus estudios, su trabajo, cuál es el ministerio que está desempeñando actualmente, y luego comenzaremos a hablar sobre este tema tan importante que es la consejería bíblica. Pero primeramente queremos conocerlo. Bienvenido, pastor Hernán Contreras. Gracias, hermano Guido, por esta invitación de poder ayudar en esta capacitación para líderes. Bueno, estoy a expensas de lo que tú me preguntes, así que bueno, partamos con lo que tú quieras saber de mi ministerio, ¿no? Adelante. Su familia, por ejemplo, ¿a qué se dedicaba antes de esto? Aquí, ¿qué es lo que está haciendo actualmente? Sí, bueno, mi familia ahora lo componen 3 personas, antes eran 4, mi hija ya hace un par de meses se casó, y la compone mi esposa Rebeca y mi hijo Esteban, que ya el próximo domingo 6 de junio cumple 18 años. Así que, y mi esposa Rebeca también, ya llevamos cerca de los 30 años casados ya, así que, y de conocernos vamos a cumplir 33 años, así que ha sido un buen inicio. El Señor me llamó a servirle a los 15 años, un día viernes 18 de enero del año 1985. Ahí el Señor me llamó para ser su hijo. Y bueno, me conocí, conocí a Rebeca en otra congregación, y ahí, bueno, el Señor nos unió y seguimos en este caminar. Bueno, antes de ingresar acá al pastorado, yo fui una persona, el Señor me dio la oportunidad de poder trabajar, fui empresario, tuve una empresa relativamente grande, al cual tenía mucha gente trabajando para mí, muchos vehículos y algunas propiedades también, pero debido a un hombre que tuvo la visión de poder ayudarme, hablo de mi pastor Miguel Mondaca, él me incentivó, me ayudó cuando ingresé a los Avellanos para poder estudiar y prepararme. No para, siempre quiero hacer un arreglo en esto. Yo no, no ingresé al instituto para saber todo lo poco que sé, sino que yo ingresé al instituto para poder ordenar mi teología, ordenar todo lo que tenía en la cabeza, por puesto que venía de una congregación que se llama Hermanos Libres, que son muy estudiosos, muy, pero muy estudiosos. Entonces, ingresé para estudiar y ahí dentro de ese proceso el Señor habló a mi corazón, también usando a otro hermano, al hermano Curtis Stewart, en el cual también ahí tuvimos algunas conversaciones y el Señor ahí dirigió mis pasos hacia el bosque. Ya llevo 10 años en esta congregación. Mi principal ministerio obviamente es la predicación y también la consejería, que me encanta hacerlo, así que en eso estamos en estos momentos. Bien, entonces conversemos sobre eso que tanto le gusta, la consejería bíblica. Lo primero es saber de qué estamos hablando. ¿Qué es la consejería bíblica? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es la consejería? Sí, bueno, quiero citar a un autor ahí que habla mucho de esto, ¿no? Hablo de Jay Adams, que es un buen expositor, y él dice que la consejería bíblica es el uso del idioma centrado en Dios, saturado de la Biblia, en contacto emocionalmente para ayudar a las personas a llegar a estar obsesionadas por Dios, que exaltan a Cristo y que gozosamente se olvidan de sí mismas para amar a las personas. Eso es lo que dice este autor al respecto. Ahora,
Otro comentario sobre qué es la consejería bíblica es lo que Dios dice del hombre en relación a su pecado y también en relación a su conducta, que muchas veces estas conductas desafían a Dios, especialmente los creyentes. También la consejería bíblica es desear ayudar a los creyentes a buscar constantemente una relación viva y constante para que glorifique a Dios. También la consejería bíblica es otro elemento de ayudar especialmente a los creyentes a tener una dependencia diaria de Dios, y también que al final de esto lo que persigue la consejería bíblica es que los creyentes cambien su enfoque, su visión del pecado, puedan apartarse de él y puedan glorificar al Señor. A lo menos un texto bíblico quiero citarles ahí en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. De ahí voy a citar otro texto más. Dice Pablo ahí en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en ese mismo punto, el apóstol Pablo también hablándole a los hermanos ahí en Roma, ahí la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo, 10, versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, a eso apunta la consejería bíblica, y vuelvo a repetir esto para que quede pragmado ahí en los corazones de los que van a escuchar esto. La consejería bíblica es el uso del idioma centrado en Dios, saturado de la Biblia, en contacto emocionalmente, para ayudar a las personas a llegar a estar obsesionadas por Dios, que exaltan a Cristo y que gozosamente se olvidan de sí mismas para amar a las personas. Y eso es lo que dice Lucas también en alguna parte. Lucas usa una de las partes más difíciles para los creyentes, que dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la parte más difícil para los creyentes, negarnos a nosotros mismos. Gran definición. Y es una tarea tan ardua, tan compleja, y dejarnos también ayudar por otros a cambiar. Ahora bien, entendemos la consejería como un ministerio que los pastores de las iglesias llevan a cabo. Esto yo creo que es correcto, los pastores deberían aconsejar, pero alguien más puede hacerlo. ¿Quiénes son los que podrían aconsejar en la iglesia? ¿Necesitamos algún requerimiento previo para poder aconsejar a otro hermano? Sí, una pregunta muy ad hoc, hermano Guido. Bueno, yo he escuchado dos opciones o dos opiniones. Algunos comentan que la consejería bíblica solo es instrumento o una prerrogativa de los pastores. Yo no estoy de acuerdo con eso, respetando por supuesto las opiniones, porque si fuera exclusivo de los pastores, creo que sería un mercado muy cerrado, ¿no? Y sería un poco deficiente el ayudar a la congregación, y eso demandaría tal vez mucho tiempo del pastor, y tal vez terminaríamos con la vida del pastor muy rápido en una congregación, ¿cierto? Agotado. Agotadísimo, claro. O sea, imagínate tú una congregación de 400 personas, de 200 personas, de 100 personas, que le tengas que aconsejar a todos, quedas, por lo tanto, si siempre vemos que el Espíritu Santo es sabio en este sentido de, especialmente en el liderazgo de la iglesia, que es plural. Estoy hablando del liderazgo de pastoreo en la iglesia, es plural siempre, porque ayuda a eso. Moisés fue aconsejado por su suegro a que tenga un liderazgo al respecto. Entonces, si descartamos que la consejería no es exclusiva, no estoy diciendo que el pastor no tenga que realizarlo, debe ser parte también de uno de sus ministerios al respecto. O sea, sería cegarnos con decir, no, el pastor solamente tiene esto como porque él tiene la sabiduría o él tiene el talento, él tiene ese. No comparto. Ahora, ¿quiénes pueden aconsejar? Una buena pregunta. Yo creo que cualquier miembro de la iglesia puede cumplir este propósito de aconsejar, y no debe de entenderse que está limitado a un grupo especial de creyentes. Ahora, si esto se toma en serio,
se evitará tremendamente un tema que ha proliferado mucho dentro de las congregaciones, que sería la psicología cristiana. Yo creo que, y después yo creo que vamos a tocar ese tema, el tema, ahí es cierto que es muy importante de la psicología, abro comillas, esta psicología cristiana al respecto. A propósito, la psicología tiene 100 años y la palabra del Señor tiene 1000 al respecto. Entonces, yo también me he encontrado con este tema, querido Guido, de que aún en nuestra congregación, creyentes que se limitan a sí mismos para aconsejar, teniendo una muy baja autoestima de las personas de sí mismas. Es decir, un ejemplo claro, hay una hermana en otra congregación que vio algo indebido en otro hermano, y esta hermana lleva un par de años, un año, 2 años, y el hermano este o la hermana esta lleva muchos años. Entonces lo más probable es que esta hermana vaya a decir, no, es que, ¿cómo le voy a decir esto? ¿Cómo le voy a llamar la atención? ¿O cómo la voy a aconsejar a un hermano que tiene muchos más años que yo? Entonces se siente un poco menoscabada, y eso no es bíblico. Para nada, no es bíblico. Creo que cuando vemos el texto de Gálatas, creo en el capítulo 6, Pablo exhorta a los hermanos que deben de ayudar, de aconsejar poniéndose, ¿cierto?, en los zapatos del otro hermano, pero el único requisito que pone Pablo para aconsejar a otro es que esta persona esté, que sea espiritual. Que sea espiritual. Esa es la condición. Entonces, ¿cuáles son las actitudes necesarias para aconsejar a alguien? Bueno, esta es una buena pregunta, porque si yo tengo toda la intención de aconsejar, y esto es donde fallamos en muchas iglesias, Guido, que hay muchas personas con buena intención para aconsejar, pero no tienen las capacidades. Claro. Y algunos con capacidades que no quieren o Que no no- se atreven a hacerlo. Exactamente, claro, al revés. Entonces, por eso que fallamos muchas veces las consejerías en las iglesias, porque hay muchas personas que aconsejan cualquier cosa y que crean un desastre en la vida de los creyentes al respecto. Y otras personas se menoscaban también teniendo el conocimiento al respecto. Ahora, ¿cuáles son estas cualidades bíblicas para los consejeros? Bueno, yo creo que aquí hay una muy buena respuesta. ¿Cuál sería esta base bíblica, ¿cierto? Bueno, te invito también, Guido, a que puedas abrir tu Biblia y todo lo que me van a escuchar después. Ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, y un muy buen consejo que da Pablo ahí a los hermanos, para respondiendo a tu pregunta, ¿quiénes son los que pueden aconsejar bíblicamente? Ya di un texto ahí en Gálatas 6:1, pero mira ahora lo que dice Romanos 15:14. Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Si nos detenemos, evidentemente el tiempo no nos da para hacer un texto al respecto, pero ahí aparece unas condicionantes, Guido, si tú lo ves y lo analizas ahí. Pablo dice, pero estoy convencido de vosotros, dice, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos, primero, llenos de bondad. Y eso es la parte de la consejería. La consejería siempre debe de amarrar la bondad, como lo dice Pablo, considerándote a vosotros mismos, no sea que vosotros mismos caigáis en ese pecado. Entonces Pablo dice, estáis llenos de bondad, y después dice, llenos de todo conocimiento, y después, y estáis capacitados también para, en el fondo podríamos decir, para confrontaros nautóticamente los unos a los otros. Y ahí aparece un término raro, ¿no? Nunca lo había escuchado, no, sí lo había escuchado, pero Yo sé que valdría la pena detenerse un poco a explicar qué significa eso. sí, el concepto noutéticamente es un concepto que es muy, o sea, la palabra puede parecer muy extraña, cómo se come o cómo se alinea esto, pero el concepto noutéticamente es un concepto que cuando uno va a aconsejar bíblicamente debe de usar todo el consejo bíblico posible. Es decir, la Biblia y solo la Biblia. Por eso que algunos pastores descartamos, y creo que tú también piensas igual que yo en ese sentido, Guido, que la psicología cristiana no tiene que ver con la consejería bíblica. No existe la psicología cristiana en el concepto bíblico. Por eso que Pablo le decía a Timoteo, si tú recuerdas, y lo he comentado varias veces, cuando aconsejaba a Pablo a Timoteo que se iba a enfrentar a muchos problemas
en la vida, donde hombres iban a ser amadores de sí mismos, hombres iban a ser avaros, idólatras, fornicario, todo. Y después Pablo le dice a Timoteo, le aconseja, le dice, tú has seguido las escrituras desde tu niñez. Y después Pablo le dice nuevamente a Timoteo, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil. Amén. Entonces, poder mezclar, Guido, este tema de psicología cristiana a los consejos, creo que no es correcto. Creo que este tema de la psicología cristiana y la psiquiatría le han hecho mucho daño al respecto. Entonces, aconsejar noutéticamente significa tomar todo el consejo de Dios para poder enseñarlo. Ahora, perdona, voy a tomar un par de minutos más en esto, Guido. Yo, Siéntase libre de hacerlo. yo creo firmemente que aquellos que quieren aconsejar necesitan a lo menos tres elementos básicos. Primero, ser llenos del Espíritu Santo. Okay. Yo creo que también deben tener mucho, pero mucha oración. Mucha oración. Esa es la segunda. Claro, y tercero, deberían conocer su Biblia como conocen su cuerpo o su mano. Entonces, aplicando estas tres cosas a la consejería, entonces ya me puedo embarcar en cómo aconsejar. Y aquí la consejería es muy rica en este sentido porque es una ciencia muy linda, es una ciencia perfecta en el sentido de que, digo ciencia porque al ser ciencia se tiene que enmarcar y se tiene que manejar con ciertos esquemas al respecto. No es llegar y aconsejar, no es llegar y hacer una ecuación en las matemáticas, como es una ciencia, necesito tener ciertas normas para llevar a cabo esto. Entonces, cuando uno aconseja, y esto lo recibe hace mucho tiempo atrás, el consejero debe ser similar, haciendo una analogía, debe ser similar a un investigador de homicidios. Ok. Increíble. Debe ser un investigador. Porque hay un dicho en la policía civil, dice que hay que investigar para detener, no detener para investigar. ¿Ya? Es el dicho de los policías de la PDI en Chile. Hay que primero investigar para detener, no detener para investigar, porque se pierde el Claro. proceso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, querido Guido, cuando hablo de poder ser un investigador? Porque cuando alguien quiere consejería bíblica, tú tienes que transformarte en un investigador y comenzar a armar tu puzzle, armar en tu cabeza, en tu papel, en tu cuaderno, todos los detalles habido y por preguntar y hacer todo. En una consejería bíblica, querido Guido, nunca vas en forma inmediata o muy pocas veces se podría dar que tú ya tienes la solución. Queremos todo rápido. No se va Pero a no dar. es así. ¿Me entiendes? No es como meter el plátano y la leche y el azúcar y te sale una leche con plátano. Tú sabes que te va a salir eso. En la consejería no. Te puede llevar, y esto también a los hermanos que, que van a escuchar esto, la consejería bíblica les puede llevar muchas semanas, muchos meses para poder ayudar a un creyente al respecto. No sin ir más lejos, a mi oficina llegó un matrimonio que llevaba 2 años de casado y ya querían separarse. Entonces, yo decía, ¿qué pasa con esto? En la primera sesión los reuní a ellos, y casi se mataron los dos ahí, y yo digo, si estos son así en mi oficina, ¿cómo serán en su casa al respecto? Entonces empecé a indagar, los cité a uno por uno, a solas, después los dos juntos, y te lo prometo, hermanos, se los prometo también a los que me escuchan, que no lograba encontrar el problema, no lograba encontrar la falla. Me llevó muchas sesiones, hasta que un día cité al hermano solo y le dije, cuéntame, ¿qué haces? Y se me ocurrió, y ahí es donde uno tiene que, como dice por ahí alguien, tener la chispeza, ¿no? Para poder descubrir otras cosillas por ahí. Entonces, le pregunté al hermano, ¿cuál es tu rutina cuando te levantas, después cuando llegas en la casa? Entonces, él me dijo una clave que logré entenderla y la empecé a ahondar ahí, que son ciertos chispazos que te lanzan los aconsejados.
Muchas veces muchos aconsejados no van a querer tirar toda la información y la van a ocultar, y eso le hace muy difícil al consejero poder hacerse un panorama completo. Entonces este hermano me decía, mire, una de las cosas que, y ahí me comentó algo que se iba repitiendo en ellos, que yo no lo había preguntado ni tampoco ellos me lo dijeron, que en una ocasión llegó el hermano, llegó cansado en la tarde y vio todo cambiado en su casa. Es decir, los sillones ya no estaban en el lugar que estaban, el televisor ya no estaba donde estaba, la mesa ya no estaba, la silla no estaba. Entonces la esposa se sacrificó mucho, trabajó mucho para hacer un cambio en la casa. Y esto al esposo no le gustó. ¿Y qué es lo que hizo? Mientras la señora estaba en la cocina, tomó los sillones y los dejó en el lugar donde estaba antes, porque era más cómodo. Entonces, en otra ocasión, entonces, la señora aquí lo que hizo fue a buscar algo a la bodega de las herramientas del esposo y vio que estaba todo desordenado. Y la esposa se puso a ordenarle la herramienta al esposo. Y cuando llegó el esposo, quería buscar algo, vio que no estaba como él lo había dejado. Entonces, por ahí partió un problema entre ellos, que habían equivocado los roles en la casa. Y eso estaba produciendo, imagínense, esa pequeña chispa estaba produciendo un incendio grande. Entonces, aquí digo que debemos transformarnos en investigadores de homicidios, porque tenemos que preguntar todo, darnos el tiempo, tener mucha paciencia para preguntar y después comenzar a darte vuelta en tu cabeza qué pasa acá, cómo ordeno este tema. Bien, bien. Y me llamaba bastante la atención esos requerimientos que debe tener una persona que desea aconsejar, de ser llena del Espíritu, tener una vida de oración, tener una vida con la palabra. Y yo decía, claro, un consejero necesita eso, pero también decía, eso es lo que necesita cualquier cristiano, ser dependiente más del Espíritu, tener una vida de mejor oración y tener una vida de más palabra. Por conclusión, si mi vida de cristiano madura en la fe, también debiese madurar en la consejería bíblica. Un creyente maduro también debiese ser un buen consejero. Podríamos también hacer esa relación con ello. Ahora, quiero plantear un caso. Sí. Sucede que yo estoy en mi trabajo y se acerca a mí un compañero que no es cristiano. Él niega la fe. Pero él me dice, Guido, necesito un consejo. Sucede que estoy pasando por tal situación y considero que tú eres una persona sabia que me puede aconsejar. Prácticamente nos está diciendo necesito consejería, pero esa persona no es cristiana. No cree ni siquiera en Dios. ¿Qué podríamos hacer con él? ¿Hacemos la consejería de la misma forma que los demás o tenemos que considerar otras cosas? Sí, bueno, la pregunta de fondo es, ¿se puede aconsejar a un no cristiano, no? Eso. Claro. Yo creo que no. Ahora, y esto quiero ponerlo en la perspectiva, ¿no? En una perspectiva correcta. Porque si decimos que no, sería muy cerrado y pueden haber muchas preguntas que tal vez pueden estar surgiendo a los hermanos que van a escuchar esto. Digo, cuando hablo de consejería bíblica, a eso me refiero, que no, no podemos aconsejar bíblicamente a los no creyentes, bíblicamente. Podemos aconsejar a un no creyente, a un inconverso, ¿en qué sentido? Que si yo trabajo, un ejemplo, si yo trabajo en una automotora y mi compañero de trabajo me dice, Hernán, ¿qué auto me aconsejas que compre? Bueno, perfecto, ¿sabes qué? Cómprate este auto, recuerda tu recurso, de acuerdo. O si no me dice, ¿sabes que tú tienes experiencia en fierros, en cómo soldar? ¿Qué me aconsejas para hacer esto? Perfecto, no hay ningún problema. Pero la consejería bíblica no se debe aplicar a los no creyentes. ¿Por qué? Voy a dar varias razones al respecto. Primero, la razón es no. O sea, la respuesta es no. La razón principal que de mi negativa a no aconsejar bíblicamente a las personas es que el no creyente no podrá, sin la luz del Evangelio, someterse a la voluntad de Dios y a su palabra. Si aún, escúchame Guido y hermanos, si aún nosotros los creyentes
Muchas veces nos ponemos rebeldes en obedecer la palabra de Dios. ¿Cuánto más será para un inconverso que no tiene la luz del Evangelio? Por lo tanto, no le podemos, no le podemos achacar que obedezca los preceptos de Dios. Es decir, yo no puedo decirle a un inconverso, aconsejarle, viejo, el tabaco es un pecado, el licor es un pecado, la pornografía es un pecado, cuando él no lo va a entender así. La única manera que esa persona entienda que ha ofendido a Dios es que la luz, como dice Efesios capítulo 1, ¿cierto? Que el Evangelio le produzca a él esa luz que tanto necesita en su corazón para someterse a la palabra de Dios y a su voluntad. Ahora, esta persona inconverso no podrá depender íntegramente del sacrificio de Cristo en la cruz. No puede depender, porque no le ha nacido la luz del Evangelio. No le puedo decir a un inconverso, oye, ¿sabes qué? Cría a tus hijos con la palabra de Dios. Es imposible. Es imposible para un no creyente practicar la santificación como medio de muestra para que quiera agradar a Dios. No puedo decirle eso. Tal vez si lo hacemos, y mira que este es el último punto más importante, Guido, que si aconsejamos al no creyente, tal vez lo que vamos a provocar en esas personas va a ser un cambio de conducta y no un cambio de corazón. Increíble. Ese es el último punto. Con esto quiero dar ese cliché, dar ese argumento al respecto, porque nosotros podemos aconsejar tal vez equivocadamente, si lo hacemos en algún momento y si, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes? Trata bien a tu esposa, bueno, ámala, pues la palabra del Señor dice por esto, por aquí, por allá, y le damos algunos argumentos bíblicos, lo más probable es que podamos cambiar conductas. Y no queremos, la consejería bíblica no apunta a cambiar conductas, apunta a cambiar el corazón. Y a través de eso podríamos cambiar la conducta también, pero primeramente lo más importante, la raíz. Sí, es exactamente, es como algo, somos salvos por gracia y no por obras, pero Pablo después dice que después de ser salvos debemos hacer buenas obras. Lo dice ahí mismo, sí. ¿Cierto? Efesios 2, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí donde uno dice, ¿dónde tiene que atacar el problema? Los creyentes, el problema de su corazón, que está irremediablemente enfermo, dice la versión NBI, ahí en Jeremías 17:9. Entonces yo creo que ahí es el problema. ¿Debemos de aconsejar al no creyente? No. Ahora, ¿qué puede hacerse con el no creyente? Bueno, no se puede aconsejar en ningún sentido cristiano de la palabra, porque el aconsejar bíblicamente implica un cambio de corazón que lleva a un cambio de vida por medio del cual el Espíritu Santo hace a la persona regenerada. Largo el concepto, ¿no? Pero es así. Entonces, es como darle solamente pastillas para que vaya adormeciendo. Es como las personas que, tengo algunos casos de algunos hombres que sufren por amor porque la mujer lo abandonó. Entonces, para olvidar ese concepto, comienzan a beber o comienzan a drogarse. Entonces, ¿cuál es entonces nuestra mirada para un no creyente? Es llevarle al Evangelio, llevarle la luz del Evangelio, y ahí entonces podemos imputarle de pecado mediante la palabra del Señor. Por eso Pablo dice que él no conoció el pecado sino por la ley. Increíble. La ley entonces nos muestra a nosotros, el Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, que estamos ofendiendo a la santidad del Señor. Pero vuelvo a insistir, si vamos a equivocar los pasos de poder aconsejar a un no creyente, y no le llevamos el Evangelio de Cristo, incluso algo más, mira, permíteme hacer una cosa más. Adelante. Yo creo que el Evangelio, y lo hemos conversado los dos seguidos, el Evangelio, muchos cristianos piensan que es para los inconversos. Grosso error. En cierta manera, sí, es para los inconversos, porque es las buenas nuevas de salvación, ¿no? Pero para mí no, ¿acaso? ¿Ah? Para mí no, ¿acaso? Creo que para sí, todos. Para todos. Entonces, aquí hay que anotar a lo menos unos 3 o 4 conceptos
¿qué quiere decir entonces el Evangelio para los creyentes? Entonces, aquí surge algo ahí en Primera de Juan, creo que en el capítulo 2, versículo 6, que hace el apóstol Juan una aseveración, y que de hecho lo podemos leer ahí al respecto si lo busco rápidamente. Primera de Juan 2:6, ¿cierto? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Exactamente, sí. Entonces, de este hecho se desprende que Jesús es el mayor ejemplo del Evangelio. ¿En qué? Y mira lo que voy a decir. Estoy hablando del Evangelio para los creyentes. Primero, el ejemplo magno de cómo ver el Evangelio está en Jesucristo. Entonces Juan está diciendo que si alguien dice que permanece en Cristo, debe de andar como él anduvo. Entonces de esto se desprenden a lo menos 3 o 4 ideas, Guido. Primero, que si yo veo que Jesucristo es el ejemplo magno del Evangelio, entonces debo de pensar en el monte donde él fue torturado, por así decirlo, con esta disposición de que rogaba a Dios y oraba, y él decía que no se hiciese su voluntad, sino que la voluntad del Padre. Entonces, el primer desprendimiento que hay del Evangelio en Jesucristo es llevar a cabo la voluntad de Dios. Es decir, es llevar a cabo la obediencia al Padre. Y ese es uno del el primer desprendimiento que tenemos del Evangelio para los creyentes, ser obediente al Padre, como lo hizo Cristo. Segundo, en amar totalmente lo que Dios ama. Romanos capítulo 8 es un perfecto capítulo donde dice que Dios no rehusó, no guardó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y después dice entonces, ¿cómo no nos va a dar Dios con todas las cosas? Si entregó lo máximo. Un ejemplo, si tú vas a un restaurante, un ejemplo, ¿no? Y le das 1.000.000 de pesos de propina al mesero, y luego después sales y tomas tu auto en el estacionamiento y se acerca el cobrador o la persona que te está cuidando y te dice el cobrador, don Guido, ¿me puede dar 10 pesos? ¿Se lo negarías? Cuando ya adentro diste 1.000.000 de pesos. Imposible. No puedo negarme a eso. Eso es lo que dice el texto de Romano 8. Si Dios dio lo máximo, entonces ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas? Wow. Entonces, imagínate en eso. Entonces ahora, lo que uno piensa ahora es que debemos de amar porque Dios amó a la esposa, Dios amó a la novia, y como la amó tanto, envió lo que más amaba, a su hijo para venir a rescatarla. Entonces, ese es el negocio que tiene Cristo en este mundo. ¿Recuerdas tú? Al Señor lo encontraron a los 12 años discutiendo en el templo, y los padres le dijeron, ¿qué haces? Y el hijo le dice a los padres, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿O me es necesario estar? Entonces, ese es el segundo punto, amar lo que Dios ama al respecto. La iglesia. Exactamente, la iglesia. Y por otro lado, detestar o desechar lo que Dios desecha. Entonces, ahí es donde uno comienza a decir, entonces ahí es donde empieza a resplandecer el Evangelio. Entonces, ahora, siguiendo con el tema, ¿por qué no podemos aconsejar a un no creyente? Porque le faltan estos 3 elementos. Completamente claro. Es así. ¿Sí? Es así. Y impresionante también cómo dependen ellos primeramente del Evangelio, pero eso no quiere decir que nosotros los creyentes no dependamos también de él. Necesitamos siempre estar cambiando, que creo que uno de los propósitos de la consejería es ser hechos cada vez más a la imagen de Jesucristo. Sí. Ahora bien, se me hace inevitable ahora, avanzando ya en el tema, plantear la pregunta sobre la realidad de la psicología cristiana dentro, eso entre comillas, la psicología cristiana, eh, frente también a la consejería. ¿Es acaso lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Los podemos complementar? ¿Cómo podemos reaccionar ante la idea de psicología cristiana por un lado y consejería bíblica? Sí. Bueno,
este negocio de la psicología y de la psiquiatría, de hecho hay universidades en los Estados Unidos que se dedican a esto, iglesias grandes que tienen grandes psiquiatras cristianos y psicólogos cristianos que han hecho un mercado de esto. Y eso es increíble porque fíjate que por cada consulta allá en Estados Unidos te cobran $100. Entonces esto queda al arbitrio del psicólogo, y suponte que tú seas el psicólogo y yo sea el paciente, y yo te diga, doctor, ¿en cuánto tiempo más cree que usted me va a dar de alta? Entonces el psicólogo comienza y dice, bueno, si $100 la consulta, mire, yo creo que de aquí a un año estaría usted bien, pero ya gané $1,200 y no me va a garantizar tal vez un cambio al respecto. Y se ha hecho mucho mercado de esto, y esto es culpa de la iglesia, responsabilidad de la iglesia, totalmente. Los puritanos, si tú sabes, creo que sabes algo de los puritanos, ellos no congeniaban con esto. Ellos, realmente la palabra de Dios era su resplandor, se acostaban y amanecían con la palabra de Dios, porque era útil totalmente. Recuerda, el consejo neutéticamente tiene que ver tomar toda la Biblia y aplicarla para cambiar el corazón y no conductas. Ahora, la palabra psicología significa literalmente el estudio del alma. Increíble. Un verdadero estudio del alma no lo pueden hacer los incrédulos. No lo pueden hacer. Estoy hablando en primera instancia de un psicólogo no cristiano. Después de todo esto, hermanos, solo los cristianos, solo nosotros contamos con los recursos para comprender la naturaleza del alma y cómo se puede transformar. Entonces, de ahí apareció el apetito de los psicólogos cristianos, entonces ahora. ¿Ya? Cómo poder tratar estas cosas y cómo poder tratar estas otras cosas. Ahora, el problema con la psicología cristiana, ahora lo voy a explicar. La psicología, abro comillas nuevamente, la psicología cristiana, tal como se usa el término hoy en día, es una ironía en el fondo. Es irónico. La palabra, como ya dije, la palabra psicología empleada en esta expresión ya no se refiere al estudio del alma. En cambio, describe una mezcla de terapias, eso es lo que hace la psicología cristiana, mezcla o describe una mezcla de terapias y de teorías que son sobre todo humanísticas. ¿A qué me refiero humanísticas? Y esto es complejo, o sea, podríamos estar hablando todo, porque me apasiona este tema, todo un día, 2 días, 3 días sobre este tema de estas porciones humanísticas al respecto. Cuando hablo de porciones humanísticas, la psicología, ¿qué es lo que te dice? Primero, a lo menos 7 puntos en esto. Mira, algo simple. Cuando digo que la psicología cristiana mezcla cierto teorías sobre la parte humanística. Primero, la psicología cristiana o la psicología secular dicen que las personas tienen respuestas a sus problemas dentro de sí mismas. Eso es lo que dice la primera, si tú dices, ¿sabe? Tengo problemas psicológicos, venga para acá, yo te digo, ¿sabe, Guido? La respuesta a tus problemas, tú las tienes en tu corazón, en tu interior. Entonces, como tú las tienes en tu interior, tú entonces le puedes dar solución por sí mismas. Suena lindo. Lindo, lindo. Y por ende, entonces, cuando ven que hay un padre que es violador, cuando ven que hay un hombre que es asesino, etcétera, 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 la psicología, tanto secular como cristiana, va enfocada a decir que la culpa no la tienes tú, la culpa la tienen las otras personas que te inducieron a hacer eso. O el ambiente en el que vivo, cosas por ese estilo. Exactamente. Yo no sé si tú has escuchado este término donde dice, dentro de un hogar, se puede dar, no estoy diciendo que no sea así, pero dentro de un hogar donde son alcohólicos castigadores, el hijo va a salir igual. Claro, claro. Es como una maldición generacional. Exactamente. Es como el virus.
tú tienes así, entonces vas a ser igual al respecto. Ahora, la segunda parte de la psicología, ya vimos uno, que la psicología te enseña que tú tienes tus propias, tú tienes respuesta a tus propios problemas dentro de sí. El segundo punto es que la clave para entender y corregir estas actitudes y acciones de una persona en alguna parte de su pasado, es decir, tienes que volver atrás y poder decir, a ver, ¿dónde está el problema? Y ahí está la solución. ¿Me entiendes? Es decir, si tú Claro. eres un padre golpeador, la psicología secular y cristiana en alguna manera te decía, recorramos para atrás y a verdad, que mi papá era golpeador, entonces yo soy igual. Eso no es ninguna solución. Porque ¿dónde está el problema? Está en el corazón. Y para solucionar un problema del corazón necesitamos algo que sea sobrenatural, una medicina que sea sobrenatural para tratar este problema, y que es la palabra de Dios. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil. Entonces, por eso Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, tú has sabido la escritura desde la niñez y esas te pueden llevar a la salvación. Entonces, ese es el segundo concepto. El tercer concepto, que dicen que los problemas de los individuos son el resultado de lo que alguien te ha hecho. Pero no es tuyo. Es responsable de alguien que te ha hecho. Por lo tanto, si alguien, ¿cierto?, provocó en ti, en un creyente, que me mató mi hijo y voy a vivir toda una vida amargado por eso y odiando, entonces la culpa no la tienes tú, la tiene el que te hizo el daño. ¿Se entiende, no? Claro, aún así no me soluciona el problema. No. Por eso que, y ahí vamos a volver nuevamente con la psicología cristiana y la psicología secular. Cuarto, dicen que los problemas humanos pueden ser puramente psicológicos en su naturaleza, sin relación ninguna con la condición espiritual o física. Si tú eres malo, eh, son temas psicológicos que tienes. Toda la gente que está presa en las cárceles son problemas psicológicos en su naturaleza y que no tienen relación ninguna con la condición espiritual. O sea, no tienen relación con el corazón malo. No En el fondo reconocen. somos buenos. ¿Eh? En el fondo somos buenos. Exactamente. Ahí apunta, yo creo que lo captaste bien. En el fondo somos buenos y somos víctimas de una sociedad que nos lleva a hacer eso. Es como Claro, que, perdón, es como quieren decir, si todos roban, ¿por qué no voy a robar yo? y si robo es porque todos robaban. Exactamente, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces ahí apunta, por eso, antes de seguir con el quinto punto, por eso que estoy diciendo, y vuelvo a repetir, que la psicología cristiana, tal como se usa hoy en día en ese término, es una ironía. Como dije, la palabra psicología empleada en esta expresión ya no se refiere al estudio del alma. Es decir, puede partir muy bien este tema de la psicología cristiana usando la Biblia, pero ya cuando comienzan a mezclar terapias y teorías que vienen de un concepto humanístico, ya se degradó la consejería, porque estoy aplicando otras cosas a la palabra de Dios y estoy creyendo entonces que la palabra de Dios no es útil y no es suficiente para poder tratar ese pecado en ese corazón. Quinto, los problemas profundamente arraigados solo pueden resolverse o pueden resolverlo un profesional mediante el uso de la terapia. Por eso entonces que en Estados Unidos y aún en Chile está explotando esto, pero especialmente en los Estados Unidos, se abrió este tema de comercio. Ya hay un comercio, hay una empresa al respecto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los problemas profundamente arraigados en el corazón o en las conductas de las personas, solo puede resolverlos un profesional mediante terapias, no la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios o lo que estamos estudiando ahora? Que la consejería, en cierta manera, solo la pueden ejercer aquellos que sean llenos del Espíritu Santo, aquellos que tengan vida de oración y aquellos que conozcan las Escrituras. Un ejemplo básico, Hechos 6, donde para servir a las mesas tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Así es. Llenos. Hay otros dos requisitos, llenos de sabiduría.
¿cierto? Al respecto. Entonces, cuando uno piensa en esto, todo esto una parte humanístico. Todos los consejos, la psicología cristiana, cuando se mezcla ya con la psicología y se quiere mezclar con el consejo neutéticamente, ya se echó a perder. Ya se echó a perder. Y seis, las escrituras, la oración y el Espíritu Santo son recursos inadecuados y simplistas para solucionar ciertos problemas. Eso lo que dijeron algunos pastores que fueron llamados a un juicio en los Estados Unidos. Y dijeron ellos que la palabra de Dios ya no era suficiente para resolver los conflictos de las personas. Hasta ese extremo. Dios no sería suficiente para Exacto. ellos. Claro, Porque exactamente. la palabra de Dios es la voz de Dios. Y siendo cristianos. Y por último, 7, la naturaleza humana es básicamente buena. Ahí, lo que hablábamos delante. Entonces, las presuposiciones y la mayoría de las doctrinas de la psicología no pueden unirse con éxito, hermano. No se puede unir, vuelvo a insistir, las presuposiciones y la mayoría de las doctrinas de la psicología no pueden unirse con éxito a la verdad cristiana, a las verdades bíblicas. No se pueden unir. Además, una cosa más, la infusión de la psicología en la enseñanza de la iglesia ha borrado la línea divisoria entre lo que es modificación de la conducta y la santificación. Repito esto, creo que es muy básico y fuerte esto. Tal vez lo voy a decir con otras palabras que se me olvidó el concepto, pero a ver si lo puedo además. Bueno, que la infusión, la introducción, ¿cierto?, de la psicología que se metió a la iglesia ha borrado esta línea divisoria que hay entre lo que es modificar la conducta y lo que es perseguir la santificación. ¿Se entendió ahí, no? Lo expliqué de alguna manera, pero llegué a lo mismo. Es decir, cuando comienzo con estos 7 puntos, suponte que sea yo que sea un psicólogo cristiano, voy a tal vez enseñar estos 7 puntos que di. Por lo tanto, estos 7 puntos va a borrar la línea que hay en el cambio de conducta en la iglesia con perseguir la santificación. ¿Por qué? Porque me va a hacer una persona buena la psicología cristiana. En cambio, la santificación me va a decir que yo soy pecador y que he ofendido la santidad de Dios, por lo tanto necesito un cambio radical. Entonces, en la psicología se define nuestro pasado y debemos pasar por una terapia para sanar nuestras heridas. Eso en el fondo la psicología. Lo repito, lo tengo acá en mi apunte, si estoy bien. Que en la psicología se define nuestro pasado, es decir, cómo fuiste tú en el pasado, cómo te criaste, qué argumentos te dieron o cómo fue tu enseñanza. Entonces, debemos de pasar por una terapia para sanar nuestras heridas. Lo último que quiero decir con esto. Es increíble, Guido y hermanos, que en los últimos años, cómo ha ido en aumento el tema de clínicas de consejería bíblicas, clínicas de consejería bíblicas. A esto, Guido, se debe mayormente, imagínate, las radios han cooperado con esto, los libros y otros medios de comunicación. La psicología no puede ver ni curar el alma. Eso tenemos de darlo por sentado. Por eso está equivocado Freud, el padre de la psicología, al considerar el estudio del alma como disciplina espiritual. Por cierto, hay ciertas patologías que que deben de ser tratadas, obviamente, por especialistas médicos. No nos podemos olvidar de eso. Y que estas pueden ser ocasionadas no por lo espiritual, sino que por su organismo al respecto que necesita un trato especial. Bueno, podría seguir con esto, pero creo que no sé si sería ya redundar mucho, ¿no? No, está completamente claro. Claro, de todas formas, el psicólogo aún así puede ejercer su labor. Creo que en asuntos laborales, por ejemplo, vocacionales, muchos asuntos, un psicólogo es algo que puede contribuir muy bien a la sociedad,
pero no puede reemplazar el papel de Dios en la consejería, ni en la palabra, ni en los creyentes que tienen al momento de aconsejar. Al menos así lo No, podríamos entender. y además, como último punto, el problema, fíjate Guido, y yo creo que estamos de acuerdo, y cuando escuchen esto los hermanos lo vean, el problema del ser humano que tiene es su perverso corazón. Ese es el Exacto. problema. Tu Entonces, pecado. entonces, si tiene el problema con el corazón, es necesario confrontarlo no con clonazepam, no con pastillas, no con otras ideas para poder relajarte cuando andáis muy apurado o andáis muy lento, sino que la sanidad del corazón es confrontarlo con la palabra de Dios. Mm. Entonces, cuando confrontamos nuestro corazón con la palabra de Dios, vamos a evitar crear en nuestros corazones la idolatría. Bien, bien. Compleja la realidad a lo que se enfrenta también la consejería y creo que nos motiva a prepararnos más. Yo creo que debiésemos buscar prepararnos más. Ahora bien, quiero hacer una pregunta en cuanto a la capacitación teológica que debiesen tener los consejeros. ¿Es necesaria capacitarse, estudiar, eh, tomar cursos, por ejemplo? Ahora que hay tantas posibilidades en la época en que estamos viviendo, nos inundan las posibilidades de prepararnos teológicamente. Eh, ¿Debiésemos hacer eso, tomarlo como una responsabilidad nuestra, el prepararnos teológicamente, o simplemente con una vida de oración, una vida espiritual es suficiente? Eh, ¿Cuál es nuestra responsabilidad con la capacitación teológica en la consejería? Mira, me estaba acordando mientras tú estabas hablando, no porque, o sea, hay momentos que tengo la capacidad de poder escuchar y de estar pensando a la vez, ¿no? Yo no Eh, puedo. sí, sí. Entonces yo te escuchaba y a la vez analizaba en forma inmediata cuando yo pertenecía a los hermanos pentecostales. Y por eso me reía un poco cuando tú estabas haciendo esta pregunta, porque ellos sacan un texto fuera de contexto y con eso nos prohibían leer la Biblia, cuando decía que la mucha letra mata. Eh, y por eso que no leíamos tanto, por eso que si algún hermano, y bueno, yo les voy a decir una infidencia con esto, ¿no? Cuando yo conocí a Rebeca, mi esposa, comenzamos un noviazgo ahí, mi primer libro que yo tuve en mis manos, siendo pentecostal, fue un libro que se llama La explicación del libro del Apocalipsis, por el autor Iván Barchuk, que traducido por José Olovati. Todavía me acuerdo. Todavía tengo el libro va a cumplir 36 años. Lo tengo en mi biblioteca aquí. No se lo voy a mostrar porque no vale la pena, pero un libro muy bueno, que No, lo es trajo chiquitito. uno chiquitito así, que donde sale una trompeta y un ángel, creo. Sí, sí. Y lo trajo en ese entonces la librería La Clie, al respecto. Bueno, todavía está La Clie, o sea, en el fondo no la librería, perdón, la cosa, Editorial. la editorial Clie, sí. Entonces me traía esto, decía que hay muchas iglesias que prohíben el que lean la Biblia. Obviamente no voy a explicarte, no voy a hacer un exégesis de ese texto donde la mucha letra No, mata, ya se se entiende. entiende Sí. ya que se refiere a la ley al respecto. Ahora, que la letra mata, sí, pero tiene que matar la ignorancia y el pecado al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que debemos, no tan solo teológicamente, esto lo respondí un poco más atrás sobre el tema de que si debemos prepararnos o no. Yo creo que sí debemos, no tan solo teológicamente, sino que también en todo momento depender del Espíritu Santo y, como dije anteriormente, depender de mucha oración. Entonces, al mezclar estas cosas, esto nos va a dar el puntapié para comenzar, como algunos llaman, el arte de aconsejar. Debemos de prepararnos lo que más podamos, porque entre más preparados estemos, más capacitados vamos a estar para enfrentar hoy día un sinnúmero de estrategias satánicas, ¿cierto? Que las va renovando el diablo poco a poco, porque el diablo no sabía que hace 30 años, 35 años atrás, íbamos a tener en Chile el Internet. Él no lo sabía. Por lo tanto, él tomó esa herramienta cuando llegó a Chile y la comenzó a usar para su beneficio, para que las personas pudieran ingresar a la pornografía e ingresar a sitios que no corresponden. Por lo tanto, el diablo cada vez va
mejorando sus estrategias al respecto. Entonces nosotros, como consejeros, también debemos de prepararnos lo que más podamos para poder darnos cuenta de qué estrategia está usando el diablo hoy día para desviar a los creyentes de la santificación. Por lo tanto, el arte de aconsejar, que es un arte maravilloso, cuando uno pinta un dibujo y dice, qué hermoso me quedé, es como la palabra tetelestai, ¿no? Que tú la conoces, es cuando el pintor, ¿cierto? Está pintando y termina el último brochazo, se decía tetelestai, ya no tengo que hacer nada más. Entonces, y esto, el arte de aconsejar, Guido, tiene, y esto es muy hermoso, porque tiene el sabor de cuando la madre da a luz a una criatura. Yo lo veo de esa manera, al menos en mi experiencia, cuando hemos tenido en mi oficina que aconsejar a creyentes que están lidiando con su pecado, están luchando contra su pecado, y cuando la palabra de Dios va haciendo un efecto en ellos, tú los vas viendo cómo van creciendo, cómo van madurando y cómo van siendo útiles en la obra del Señor y mostrando a Cristo en cada momento. Y eso es como un parto para ti. Wow, gracias Señor, porque tú has hecho la obra y eso es una satisfacción para ti de poder ver creyentes maduros y que van creciendo en el conocimiento del Señor. Es una alegría, pero también por otro lado, también puede haber una pena cuando tú le diste todo el tiempo y todo a un creyente para que pudiera aliviar el problema con su pecado y no hizo caso al respecto. Ya no podemos hacer nada más. Claro, bien. En esta parte más o menos teórica de lo que va la entrevista, creo que he aprendido bastante, al menos yo. Espero que los hermanos también lo puedan hacer. Y creo que esto amerita que se siga conversando. Esperemos poder seguir conversando sobre este tema, sobre todo asuntos prácticos, en el sentido de cómo usted lleva a cabo, cuál es su procedimiento para hacer consejería, asuntos como la disciplina dentro de la consejería también. ¿Qué pasa cuando no se produce el efecto deseado? Entre comillas, fracasa la consejería o se producen, vemos suicidios, vemos divorcios, a pesar de que hay consejería, tantos casos que hay. ¿Cómo se aconseja usted mismo? ¿Cómo un pastor que es el consejero de la iglesia, sobre todo una iglesia que tiene un solo pastor, cómo se aconseja él, qué hace, y muchas otras cosas que abarca el llevar en práctica, a la práctica ya la consejería y enfrentarnos a casos reales que pueden pasarnos y que podríamos enfrentarnos si queremos ser parte y contribuir en la edificación de la iglesia. Pero creo que por asuntos de tiempo podríamos dejarlo para una segunda y lo vamos a conversar, vamos a negociarlo con nuestro pastor Hernán, a ver si tenemos el gozo y el deleite de poder hacer una segunda, una secuela de esta entrevista. Pero hasta ahora en lo que hemos aprendido, yo quisiera que nos diera algún consejo, alguna palabra que nos inste a hacer lo que es bueno para Dios. ¿Qué nos podría aconsejar usted a este grupo de hermanos que busca capacitarse o a cualquier otro hermano que pueda escuchar esta entrevista? Sí, me llama la atención que en la edificación de la iglesia está involucrada la Trinidad. Están interesados los tres en la vida de la santificación de los creyentes. Entonces, partiendo de esa base, de ese interés de la Trinidad, en poder ayudarnos a nosotros a vivir para Él, entonces pienso como consejo que debería ser también nuestro interés como hijos de Dios en contribuir al crecimiento de la obra de Dios. Los que no han leído el libro El enrejado de la vid, que los invito a que lo lean, es un espectacular libro. En Por ahí el, lo veo, ¿Ah? por ahí lo veo. Sí, ya, ahí está, ya, va. Acá. Y realmente lo estoy repasando normalmente el libro. En el capítulo 2, es muy hermoso el capítulo 2 porque te enseña a que
las personas son más importantes que los proyectos, que la infraestructura y que cualquier cosa. Y aún que los ministerios, aún más que los ministerios, son las personas. Porque si tú te interesas en las personas, vamos a tener buenos ministerios, vamos a tener buenos hombres que amen al Señor, vamos a tener el Evangelio en los corazones de los creyentes cuando nos interesamos. Cuando nos interesamos mayoritariamente en el tema de poder hacer buenos edificios, de poder, que no estoy diciendo que no lo hagamos, por favor, que se entienda, pero las prioridades creo que hay que enfocarlas y hay que aterrizarlas al respecto. Nuestra función como hijos de Dios y los que me están escuchando, nuestra intención, nuestra prioridad debe ser necesariamente ayudar a los creyentes débiles a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y ayudarles a que se aparten del pecado lo más pronto posible, y para eso necesitamos la exhortación, la amonestación, pero que sea bíblica, considerándonos primero que debemos de ser amables, debemos de considerándonos a nosotros mismos y no ir a aconsejar. Esto es un gran daño. Tal vez lo vamos a dejar para otro capítulo, pero lo que daña la consejería bíblica en el aconsejado es mi carácter al momento de aconsejar, porque muchos creyentes, cuando tienen el privilegio de aconsejar, se ponen en la posición de jueces. Y eso va a echar a perder todo, porque eso Dios no, a los consejeros no nos ha mandado a ser jueces, nos ha mandado a ponernos en el lugar de ellos, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros mismos seamos también tentados en eso. Entonces ahí es donde florece el amor del consejero por aquel que está sufriendo con su pecado. Entonces mi consejo, queridos hermanos, es que usen todo, pero todo el conocimiento de Dios para poder hacer crecer a sus hermanos, a la iglesia de Cristo, para que muestren el rostro de Cristo a otros. Muchas gracias, Pastor Hernán Contreras, por este tiempo de bendición que nos ha dado. Esperemos que esto no se quede en simple conocimiento, sino que también nos desafíe a ir más allá, a buscar hacernos responsables de aconsejar a la iglesia para que pueda crecer. Tenemos una labor muy importante y debemos agradecer a Dios porque hay siervos preparados que nos pueden capacitar a fin de que a futuro también nosotros seamos siervos preparados, dispuestos a capacitar a otros y así seguir. Muchas gracias. Que el Señor lo bendiga, pastor, que cuide su ministerio, la enseñanza, la consejería, su vida, su familia, y nuevamente agradecer a Dios por este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Guido, por esta oportunidad y un saludo a los hermanos.